Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es el profesor Marco Polo Villanueva, profesor del curso de métodos numéricos y aquí le va a llevar el ciclo 2020-2021. Es algo inusual empezar el ciclo de esta manera, pero estamos aquí para, dentro de toda esta adversidad, tener la mejor forma de poder desarrollar lo que la universidad nos encarga, en este caso hacia ustedes. Antes de iniciar el curso, permítanme hacerles algunas precisiones acerca de cómo vamos a formular el desarrollo del presente. Ustedes tienen aquí mi correo para cualquier duda o consulta que ustedes consideren necesario, el correo institucional, y van a utilizar ustedes algunos materiales que de uso, en muchos casos de uso común, ¿no? Por un lado tenemos las tablas de conversiones de unidades de múltiplos y múltiplos. Su calculadora también es importante para el desarrollo y su formulario que serán utilizados para las prácticas calificadas. La evaluación correspondiente a su curso es de 3 prácticas calificadas y un examen final o rezagado. Saben ustedes que una práctica se reemplaza con el examen final o rezagado siempre y cuando no lo hayan dado. Les pido que por favor revisen su sílabo para que establezcan ahí los pesos referentes a cada uno de los tipos de evaluación. Las evaluaciones se van a dar en las semanas 5, 10 y 15. Vamos a tratar de mantener esto, en todo caso vamos a tratar de ajustarlo en función al inicio normal de las labores académicas. En cuanto a la bibliografía, ustedes van a poder consultar cualquier libro de metanuméricos. En esencial puede ser el Chapra o puede ser el Raymond, que son de uso también bastante común en cuanto al desarrollo del curso. ¿De acuerdo? Entonces, después de este preámbulo vamos a ver algunos conceptos del tema introductorio a lo que son los métodos numéricos. Los métodos numéricos nacen a partir de un problema que se genera a la hora de determinar algunos problemas de carácter matemático. La matemática hasta donde llega es al uso de ciertos principios o ciertas teorías que determinan el resultado en función eh, al análisis matemático, ¿no? Al análisis de las ciencias formales, como se le conoce, hasta cierto punto. Luego de que no se puede resolver de forma analítica un problema, se recurre básicamente a los métodos numéricos. Y los métodos numéricos son esos, aproximaciones a una solución que de forma analítica no se puede resolver. Entonces, algunos problemas, y ya lo vamos a revisar, no tienen solución de forma analítica. Lo único que lo único que se tiene en este caso es la solución a partir de unas aproximaciones y que nosotros debemos de hacerlas funcional de acuerdo a nuestro problema, porque no todos los métodos numéricos son aplicables a diferentes problemas, ¿no? Para esto se requiere siempre de digamos, de una herramienta que en muchos casos es computacional para el desarrollo o la solución de este método numérico, debido a que generalmente son eh, iteraciones que se dan de forma constante en un número finito de pasos en la cual uno va a determinar el resultado en función a una aproximación y criterio de detención. Los métodos sin computadora, como se trabajaba anteriormente, eran bastante complejos. La solución se alcanzaba, pero era bastante tedioso y no era muy funcional. Esto se ha mejorado con el uso de las computadoras, porque ellas nos facilitan mucho la forma de cómo poder hacer operaciones de forma secuencial y repetitiva en un número muy grande de veces, ¿no? Que solamente la computadora puede hacer este tipo de trabajos. Los métodos sin computadora generalmente eran tediosos. Se utilizaban soluciones gráficas para hacer cualquier tipo de aproximación y tomaba alguna decisión acerca de lo que se tiene o el comportamiento que nos da la gráfica determinaba la solución o la posible tendencia a solución de un modelo.
En los métodos sin computadora se utilizaba regla de cálculos que eran bastantes obsoletas bueno, en esta época ya bastante obsoleto, en su momento era lo único que se tenía. Y en algunos casos se utilizaban algunas, digamos, plantillas en la cual uno podía hacer una cierta aproximación a un problema, ¿no? Eh, entonces, los métodos numéricos básicamente están orientados a la solución de un problema que de forma analítica sería imposible resolver. La solución se da por aproximación, toda es siempre una aproximación, y es una práctica que con el uso de sistemas que se van a dar con el uso de sistemas computacionales, ¿no? Las fases de una solución de un problema, ¿no?, sin el uso de computadora serían las siguientes. La formulación del problema, en la cual nosotros vamos a recurrir a leyes fundamentales y se tienen que explicar de manera breve. La solución de métodos, digamos, muy elaborados y con frecuencia complicados, muy tediosos de poder aplicarlas y, y bastante, digamos, engorroso las aproximaciones que se están obteniendo, ¿no? Y por último vendría a ser la interpretación básicamente de los resultados, ¿no? Utilizando computadoras o sin computadoras, siempre la interpretación se tiene que dar sí o sí y van a estar en función al requerimiento o en función a lo que se tiene que analizar. Y con el uso de las computadoras, veamos nosotros que tienen casi los mismos pasos, pero el método de solución es lo que diferencia al uso de las computadoras, ¿no? Con el uso de las computadoras es más sencillo poder aplicarlas. Es esencialmente seleccionar el modelo adecuado para el tipo de problema y en base a ese modelo tenemos una solución bastante aproximada o con bastante credibilidad en cuanto a al resultado que se viene obteniendo. Métodos numéricos y la práctica en ingeniería. Eh, Nosotros utilizamos mucho el tema de aproximaciones debido a que siempre queremos presentar algunos datos aproximados a lo que nosotros consideramos que va a suceder. Por ejemplo, el análisis de resistencia de los materiales, por ejemplo, uno puede hacer una aproximación de qué es lo que sucederá en una viga si no uno se somete a diferentes cargas. Y esto se hace pues, en métodos computacionales en la cual yo pueda establecer diferentes cargas y ver el comportamiento de una viga y poder determinar en cuáles de los puntos yo le podría hacer algún tipo de refuerzo. Y eso se da básicamente a las herramientas computacionales. Y las herramientas computacionales utilizan aproximaciones o métodos también numéricos, de tal forma de que es más fácil de poder apreciar, ya sea de forma gráfica, pero utilizando siempre los métodos numéricos. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando yo quiero simular o cuando quiero determinar el comportamiento de un fluido sobre una superficie. Lo que hace el análisis es una grilla, digamos, una malla alrededor del cuerpo en la cual me determina cada punto una, una determinada característica del fluido. Cada punto vendría a ser un elemento dentro de una matriz que tiene que ser resuelta en función al tiempo o en función a lo que se va dando como función del elemento, en este caso fluido, sobre la superficie en relación al tiempo, por ejemplo. Entonces los métodos de aproximación hacen eso. Empiezan a aproximar en un determinado tiempo lo que está ocurriendo, en otro determinado tiempo lo que está también ocurriendo, y al final de un determinado tiempo me muestra cuál es el comportamiento del fluido en función a esa grilla que se construyó, a los puntos que se han construido alrededor de esa superficie, ¿no? Entonces, resolver matrices de 3 por 3 es bastante sencillo, pero por ejemplo, si yo hago una grilla de 1000 por 1000 en un campo
de la aplicación va a ser bastante tedioso, ¿no? Porque lo que se hace son soluciones en función a mallas en la cual yo pueda determinar el comportamiento, ya sea de un fluido o de un determinado sólido. Eh, en la solución siempre se establece la forma de cómo va a ser resuelto ese problema. Y ese problema puede ser planteado en su forma primitiva a través de algunas gráficas o algunas formas, digamos, de cómo va a ser la solución de manera secuencial. Una de estas formas es el uso de esta herramienta que se conoce como diagrama de flujo, en la cual yo planteo las diferentes ecuaciones y las consideraciones que voy a tener en la solución de un problema. Entonces, para el uso computacional necesariamente, ¿sí o no?, se tiene que aplicar algún algoritmo con su respectiva codificación y el uso de un lenguaje de programación. Además, este lenguaje de programación no tiene que ser lo suficientemente potente para poder establecer algún resultado en base al requerimiento que se, que se solicita, ¿no? Entonces, existen diversos lenguajes de programación, uno más potentes que otro, uno más funcionales que otro, y que el programador o la persona que va a utilizar el método numérico tiene que considerar poder seleccionar el mejor lenguaje de programación aplicado a su problema. Existen diferentes métodos numéricos y la selección del método va a depender mucho de la aplicación. No todos los métodos se pueden aplicar a un problema. Un método puede ser más eficiente en un problema y otro método puede ser mucho más eficiente en otro problema y no puede servir para otro problema. Entonces, cabe bastante aquí la pericia de la persona que está revisando esta solución y, y poder aplicar el mejor método numérico en su problema base, ¿no? Eh, el hecho de aproximar requiere entonces algún criterio para poder determinar la solución, porque la aproximación no me da la solución. El concepto de método numérico hace que la solución sea una aproximación y esta aproximación puede tener un error significativo o puede ser considerado que el error no es muy significativo. Entonces las cifras significativas van a justamente verse considerados en este aspecto, porque la significancia del resultado va a hacer que mi error sea mayor o menor. Lo puedo explicar de otra manera. El error que se va a tener va a estar en función a qué? Al problema que se está tratando. ¿De acuerdo? O sea, la significancia o las cifras significativas en la cual yo voy a hacer referencia va a estar en función siempre del problema o del tipo de problema o la naturaleza del problema. Las cifras significativas entonces van a de alguna u otra manera darle un parámetro de detención en función a lo que se quiere o lo que se está logrando. Por acá. Entonces, por ejemplo, el tema de las cifras significativas puede ser un error bastante pequeño si yo, por ejemplo, estoy construyendo una estructura, un puente, tipo puente, en la cual un newton de error no va a ser muy significativo. Pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo o resolviendo una reacción química, un gramo posiblemente pueda ser bastante significativo. Entonces, va a depender mucho de la aplicación o la naturaleza del problema para poder establecer con cuántas cifras significativas uno va a tener que trabajar. Algunos valores en esta tabla, por ejemplo, que me dicen la cantidad de cifras significativas en la cual uno puede establecer un criterio de aproximación.
Otro concepto que se utiliza bastante en el campo de la solución vendría a ser la precisión y la exactitud. Conceptos bastante diferentes o no son excluyentes. Por un lado, la precisión, ¿no? Tiene que ver con digamos, con la dispersión de los datos, ¿no? Qué tan dispersos se encuentran los datos obtenidos, y la exactitud está en función al- a la solución, al valor que, que se quiere o que se desea obtener en función al problema planteado. Siempre se requiere entonces una mejor exactitud, ¿no? En relación a la precisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener datos, ¿no? Bastante agrupados, pero bastante lejanos a la solución. Y este es un error que yo pueda ir percibiendo en el momento de tener la solución del problema, porque en función a la dispersión de los datos yo puedo establecer que mi dato está determinado de forma correcta, porque ya la solución siempre va a estar por este punto, pero la solución analítica o la solución matemática va a estar en el punto central. Quiere decir entonces que si yo me valgo solamente de los valores que me van saliendo, ¿no? O sea, viendo solamente la dispersión de datos, voy a cometer un error. Lo ideal sería de que estos dos elementos se combinen. Por un lado, la precisión, en la cual voy a tener los datos no muy dispersos y además más exactos en función a la solución del problema, porque ni uno ni lo otro, ¿no? Entonces lo que se quiere básicamente sea que estos dos conceptos convivan juntos, exactitud y, y precisión. Eh, Acá estoy mostrando otro ejemplo en el cual se refiere esta relación fuerte entre exactitud y precisión, en la cual la solución va a estar dentro de esta campana de Gauss, como se le conoce en el campo de las estadísticas, ¿no? Eh, la incertidumbre, otro concepto que nosotros vamos a determinar o vamos a trabajarlo, tiene que ver mucho con el tema de precisión, ¿no? Porque el tema de incertidumbre me da justamente el no saber si se está llegando a una solución, porque solamente me estoy basando en los datos que se van obteniendo. Me explico mejor. Los datos que se van obteniendo, cuanto más dispersos se encuentren, yo voy a asumir de que la solución no se está dando todavía. Pero si yo tengo los datos que ya no son muy dispersos, voy a asumir que la solución se encuentra muy cercana porque los datos ya cada vez están más cercas entre sí. Pero eso no me da la solución porque yo puedo tener el punto en otro, digamos, en otra dimensión. O sea, yo puedo irme hacia un lado teniendo datos, pero la solución está en otro lado. O sea, en otro lado de la solución y los valores obtenidos a un lado, ¿no? Entonces, el tema de incertidumbre justamente uno tiene que considerarlo porque no necesariamente la dispersión de datos o la agrupación de datos me va a dar una solución, digamos, hacia el problema que se viene planteando. Otro concepto que se tiene es el sesgo, ¿no? Cuando aparece un error como un hecho aleatorio. Si esto se va advirtiendo que ocurre de forma sistemática, entonces se está sesgando la información. Un ejemplo sistemático de un valor verdadero a calcular, ¿no? Básicamente es eso el sesgo. Eh, Bien, esto vendría a ser como una clase introductoria al curso de metanuméricos y en la siguiente clase vamos a ver justamente algunas herramientas o algunas formas de poder desarrollar o plantear las primeras aproximaciones a una solución que sea dentro del campo de los métodos numéricos. Muchas gracias.